Hola, buenas noches. La última clase, o en la anterior semana, hemos ido desarrollando este tema de la clasificación de las organizaciones, las empresas. ¿Recuerdan? Entonces, para resumir rápidamente, hemos hecho una descripción de la clasificación de las empresas, de las organizaciones. Hemos visto una clasificación desde el punto de vista del tamaño, en micro, pequeñas, medianas y grandes. Y hemos identificado el conjunto de factores que permiten clasificar a las empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ese documento además lo tienen, está en la plataforma. Es un reglamento de registro de empresas. Ahí. Entonces, además de la clasificación desde el punto de vista del tamaño, hemos utilizado una serie de factores: número de empleados, hemos descrito la cantidad de empleados, los activos operativos que es el patrimonio, los activos que tienen, que permite también, y las cuantías o los montos, el valor de cada uno de ellos, que permite clasificar en micro, pequeña, medianas y grandes empresas. Y de esta manera, desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista de las exportaciones, hemos visto también una clasificación de las empresas desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista del origen del capital. Por ejemplo, estas en empresas, organizaciones del sector público o estatales. El origen del patrimonio es el Estado. Quien pone la plata para constituir las empresas, decíamos, es el Estado, ¿no? Es el caso de empresas como Yacimientos, como Entel, como BOA, ¿no? Y así hay muchas empresas. Tenemos más de 30 empresas públicas en nuestro país en este momento. Este gobierno siempre ha creado la mayor cantidad de empresas públicas. Luego, desde el punto de vista del origen del capital, reitero, hay también las empresas privadas. Las empresas privadas son todas aquellas que las personas particulares, a través de un emprendimiento, invierten en empresas, en negocios, ¿no? Entonces son las privadas. Y hay también una última clasificación con el aporte de el Estado y particular. Se llaman las empresas mixtas, organizaciones mixtas. En realidad, Entel es mixta, nada más que más o menos el 98% corresponde al Estado y 2% a privados particulares. Es el caso de Yacimientos también, ¿no? Son empresas mixtas. Otra empresa mixta es el Banco Unión. El Banco Unión también es estatal. Gran porcentaje, más del 90%, es estatal y aproximadamente el 6% es privado. Entonces así tenemos esta clasificación desde el punto de vista del origen del capital. Hemos visto también desde el punto de vista del sector económico. Aquí, por favor, yo les sugiero, les voy a mañana publicar un video de cómo funcionan algunas empresas del exterior. Esta clasificación es importante para ver el comportamiento que tienen o las características del comportamiento en relación a responsabilidad social empresarial. No es lo mismo la responsabilidad social empresarial de una empresa pública o estatal que de una privada. Las organizaciones, entidades públicas, están orientados al servicio público. Es decir, naturalmente, hacia su naturaleza, que las entidades públicas deben prestar servicios, se deben a la comunidad. Por ejemplo, la ONSA es una entidad pública, no tiene fines de lucro, ¿está bien? No tienen fines de lucro, como los gobiernos municipales, ministerios, el INE, Banco Central,
etcétera, entidades públicas, prestan servicios. Pero ellos además, las privadas también prestan servicios. Qué sé yo, a ver, una empresa como Tigo presta servicios. Entel es pública, Tigo es privada. Las dos empresas tienen sentido de lucro. Sin embargo, mayor preeminencia Entel en la prestación de servicios públicos. Obedece a determinadas políticas públicas. Por ejemplo, llegar con todos los servicios a nivel nacional. Mientras que una privada invierte y llega con comunicaciones, telecomunicaciones, a sectores rentables. No va a aquellos lugares donde no es rentable. A diferencia, Entel debe llegar a todos los rincones, inclusive a áreas que no siempre son rentables. Entonces, vean, la responsabilidad social, que es parte de nuestro módulo, en empresas privadas, se pretende para que se identifiquen con la comunidad donde trabajan. No necesariamente van a todas las comunidades, las privadas. No van allá donde no son rentables los servicios. Reitero, sobre todo las entidades públicas, la universidad, decíamos, debe prestar servicio, formación de profesionales, pero además focalizar en función de los requerimientos de cada una de las comunidades, de las ciudades, de los departamentos. Ahora, que la universidad no siempre está funcionando bien, es cierto. Es decir, debe formar profesionales en función de los requerimientos de su comunidad, de la sociedad, del municipio, ¿no? Del departamento. Por ejemplo, debe hacer estudios de mercado para determinar si son todavía necesarios o no abogados. Y de repente ya no son necesarios. Entonces, aquí viene. Se estudia la clasificación de las empresas para saber las características de responsabilidad social que tienen cada una. Las microempresas en general no hacen responsabilidad social, no tienen estrategias que se identifiquen con la comunidad. Hay microempresas inclusive que contaminan. Sin embargo, nadie les controla o muy poco control, ni ellos tienen conciencia de evitar la contaminación. ¿Está bien? O algunas empresas grandes que ganan muy bien, es decir, en nuestro país se están haciendo, como se dice, la América, ganando la gran plata, sin embargo, no tienen actividades o muy pocas actividades de responsabilidad social, es decir, de identificación con la comunidad, con ese municipio, con ese departamento o con nuestro país. Dado que están ganando harta plata, lo que deberían hacer es un mínimo de responsabilidad social en relación a campañas de salud, campañas de educación, ¿no es cierto?, a apoyar, financiar actividades que tengan que ver con preservación del medio ambiente. Eso es responsabilidad social. Pero justamente hay que entender, comprender qué tipo de empresas están, qué tipo de organizaciones hay. Entonces, como estamos viendo, esta clasificación es importante. ¿Está bien? Tengo acá dentro de esta clasificación, como están viendo en la diapositiva, es la estructura organizacional de Entel. Bueno, Entel es una empresa pública, como les había adelantado. Esta es su estructura organizacional, macro. Porque si es en detalle, pucha, es una estructura organizacional, un organigrama enorme, grande. ¿Está bien? Entonces tiene una gerencia general, tiene gerencias de área, gerencia de tecnologías, gerencia de servicio a clientes, gerencia de administración y finanzas, gerencia de asuntos legales, gerencia de innovación y desarrollo y gerencia de proyectos, gerencias nacionales. ¿No es cierto? Tenemos 6 gerencias nacionales que tienen sede en La Paz. Pero además hay gerencias regionales. Como estamos viendo en este momento, hay 9. Entonces, esta es una estructura organizacional. Entel está abocado no solamente a la prestación de servicios, debe apoyar a determinados sectores sociales.
Parte de su responsabilidad social también de las empresas, sean públicas o privadas, es, por ejemplo, tener precios, tarifas adecuadas, no onerosas, no muy caras. Las que venden venden servicios con tarifas caras, bueno, no son éticas. Es decir, una empresa es ética, hay una ética empresarial cuando las ganancias son razonables. Por decir algo, si un servicio cuesta 20, ¿no es cierto? Si un servicio cuesta 20, probablemente sus costos estén por encima de 10, entre 12 a 15 bolivianos. Pero si sus costos son 5 bolivianos y su tarifa o costo del servicio es 20, son onerosas, usureras. Entonces, empresarialmente no son éticas. Una empresa ética es aquella que ha transparentado sus procesos, transparenta sus costos, transparenta sus precios y en consecuencia cobra precios razonables. Hasta hace poco Entel tenía precios muy elevados, muy caros de los servicios. Relativamente han bajado. Yo creo que debería bajar mucho más. Entonces, una empresa es éticamente responsable cuando transparenta, cuando sus precios, el precio de sus servicios, las tarifas, son razonables, ¿no es cierto? Razonables, pero además ajustadas al mercado, a nuestra realidad. No siempre ocurre. Como están viendo, algunas empresas tienen precios, costos, tarifas muy elevados, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, este es el tema de que muchas empresas todavía no tienen conciencia del valor de responsabilidad social y ética. ¿Está bien? Entonces, acá es un ejemplo de que Entel está bajando tarifas o no han subido demasiado las tarifas. Es la más grande empresa de nuestro país, ¿no? Es una pública. Las otras dos grandes empresas, bueno, en realidad son más pequeñas, aun cuando ya le están dando alcance. Es otro tema de las empresas. Tigo es la segunda empresa y ya le está pisando los talones a Entel. Tigo era una pequeña empresita. ¿Qué manera de crecer de Tigo? Para señalar, ¿no es cierto? Sin embargo, no necesariamente están cumpliendo adecuadamente su responsabilidad social empresarial. De alguna manera ha hecho Tigo algunos apoyos, pero son pequeños. Viva también ha hecho algunos apoyos en esta tarea de responsabilidad social empresarial. No sé si alguno recuerda, ha visto en la tele. Por ejemplo, Viva ha hecho concursos fotográficos para que se presenten fotografías de animales en riesgo de extinción. Bueno, ha sido un concurso donde premia para poder apoyar, hacer campañas y preservar estos animales que están en riesgo de extinción. ¿Está bien? Y los animales que están en riesgo de extinción, por ejemplo, algunos son el oso andino, el cóndor, hay ¿cómo se llama? Un delfín boliviano en los ríos. Es algunos de los ejemplos que ha ido apoyando varias organizaciones, pero Viva también ha apoyado, ha hecho concursos y ha destinado recursos para preservar estos animales. Finalmente, en temas de organización, bueno, nos hemos ido alargando un poco, pero en temas de organización, para concluir la explicación, acá tenemos una estructura organizacional por procesos. Esta es la estructura organizacional plana, con un enfoque sistémico. Este enfoque sistémico plantea el hecho de que los procesos de producción de bienes o servicios se los dan en estructuras planas, que implican capturar las entradas, como son los materiales, insumos, materias primas, información, datos y personal.
que permiten apoyar los procesos de transformación, procesos tecnológicos, sociales, de personal, recursos humanos, ¿no es cierto? Todos estos procesos permiten transformar la materia prima, materiales, al mando de ejecutivos, profesionales, trabajadores, empleados, ¿no? En donde las relaciones son horizontales y que permiten generar bienes, productos, bienes o servicios, ¿cierto? Conocimientos que pretenden satisfacer las demandas del mercado, de los clientes, de los usuarios, de la comunidad. ¿Está bien? Entonces, están migrando muchas empresas. Una de las empresas con más o menos una organización plana es Google, una empresa cuyo video les ya he facilitado. Mañana en la mañana les van a publicar, va a estar en plataforma. Entonces, la instrucción es la siguiente, una vez más. Van a tener un video sobre Google. Y respecto de eso hay que hacer la siguiente tarea. 1. Ver el video. 2. Analizar, evaluar el contenido. Pueden ustedes reiterar en la vista del video, ¿no? Analizar, evaluar el contenido. Y luego, 1. Generar conclusiones del funcionamiento del comportamiento de esta empresa. 2. Emitir recomendaciones, ¿no? Respecto de este funcionamiento, por ejemplo, para las empresas nacionales. Y tercero, ¿cuál es la lección que se aprende? ¿Cuál es la lección que nos da? ¿Qué es lo que deberíamos aprender del funcionamiento de una empresa como Google? La famosa red que nos permite acceder a mucha información sobre muchos temas. Google es una de las empresas más grandes. Esta empresa está afincada, es una empresa americana. Está funcionando, se llama en Silicon Valley, el Valle del Silicon en Estados Unidos. El Valle del Silicon es una enorme ciudad, enorme, monstruosa ciudad, donde están instaladas un conjunto de empresas. Una de ellas es Google. Van a ver ustedes el video y van a poder comprar. Entonces, terminado de ver el video, deben realizar este trabajo y enviármela. ¿Está bien? Además, utilizan sus criterios para poder evaluar y analizar el funcionamiento de esa empresa. Se parece a este manejo inteligente. Los manejos inteligentes se caracterizan por los siguientes aspectos. 1. Son organizaciones planas. No hay jerarquías. Todo el mundo se remanga, todo el mundo trabaja de manera coordinada, compatibilizada, en equipos de trabajo. ¿Está bien? Y los equipos de trabajo no tienen autoridades, no tienen jefes, tienen líderes. Líderes especialistas que conducen equipos de trabajo para lograr un conjunto de objetivos, metas, que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías, soporte y mantenimiento de la red Google, una red monstruosa, una de las más grandes, ¿no?, redes de información, de comunicación, que tiene un soporte tecnológico tremendo. ¿Está bien? Entonces, esas algunas de las más características de una organización inteligente es que utilizan tecnologías de información y comunicación, redes de tecnologías de información y comunicación. Luego, utilizan inteligencia de negocios, BI, Business Intelligence, inteligencia de negocios. Utilizan otras herramientas también, como es el ERP, el SAP. Quisiera que lo anoten y puedan buscar en sus momentos libres en cualquiera de las redes, utilizando Chrome, no sé, alguna red para entrar a Internet. ¿Está bien? Entonces, estas herramientas. Más,
Las organizaciones inteligentes, les había adelantado creo, son organizaciones que aprenden. Una organización inteligente es una que aprende. ¿Está bien? Una organización que aprende. Bueno, pero el aprendizaje está sustentado en criterios lógicos de la inteligencia humana, que implica que el manejo de una empresa es un proceso inteligente, que implica pensar antes de actuar. Eso había adelantado en la primera sesión. Pensar antes de actuar es lo siguiente. Pensar, esto implica hacer dos fases: planificar y organizar. ¿Está bien? Se planifica, nos organizamos en esta. Por ejemplo, en el caso de Google, horizontal, por procesos. ¿Está bien? Los planes se definen. ¿Qué son los planes? Contienen una imagen corporativa, si recuerdan la diapositiva y lo he explicado anteriormente. La imagen corporativa contiene a la visión, misión, principios, valores. Luego viene la planificación o la definición de la estrategia empresarial, asignación de recursos, todo el proceso, programación de actividades, estimación y asignación de recursos, programación de actividades, estimación de recursos y estimación y asignación, reitero, luego definición de responsables, de equipos de trabajo, de metas, de objetivos. ¿Está bien? Cronogramas, calendarios, finalmente indicadores. Entonces, estos son los criterios básicos para un funcionamiento de una organización inteligente. Un ejemplo de esta es Google. Entonces, véanlo. Muchos ejemplos de esto. Les menciono algunos. Otros son Samsung, una empresa inteligente, con manejo inteligente, que permanentemente está. Vean, son empresas que tienen centros de innovación, centros de investigación. Ya las universidades muy poco investigan. En realidad las empresas han pasado a investigar, a desarrollar conocimientos, a hacer innovación. Investigación más desarrollo más tecnología generan innovación. Obviamente más creatividad del capital humano que trabajan en las empresas. ¿Ok? Entonces, estas son las empresas. Una empresa inteligente es más propensa a ser responsable socialmente con su comunidad. Las empresas inteligentes son empresas que tienen ética o hay propensión a ser más éticos. No necesariamente pueden serlo, pero a través de empresas inteligentes soportadas en tecnologías de información se pueden transparentar las operaciones. ¿Ok? Muy bien. Con eso habríamos entrado y concluido el tema de gerencia y luego manejo de organizaciones. Les he enviado también unos casos a través del WhatsApp. Yo espero que compartan. El día de mañana les voy a publicar más documentos en el WhatsApp para el análisis, para ampliar la frontera de nuestros conocimientos. Más experiencias, más elementos. El día de mañana también van a tener el video sobre Google. ¿Está bien? Con esto habríamos cerrado ese tema. Y entramos ahora propiamente al tema central del módulo. Esta que tiene que ver con la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa. Me corresponde reiterar, algo había adelantado, pero ahora sí, la diferencia entre lo que es la responsabilidad social empresarial respecto de la responsabilidad social corporativa. Para muchos es lo mismo. Y en general se aplica en el extranjero como sinónimos. No necesariamente es así. Vamos a dar alguna diferencia, aun cuando, insisto, en algunas empresas, ¿no es cierto?, son sinónimas. Sin embargo, la responsabilidad social empresarial básicamente es aquella ejercida, cumplida, generada. Hay que generar una estrategia, validada, hecha el seguimiento, el control, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social empresarial
por una empresa. Por ejemplo, ya sea Entel, una empresa como, no sé, Tigo, una empresa como conoce, Bros, ¿cierto? Una empresa, una entidad como, no sé, INE, una empresa como Manaco, una empresa como PIL. Entonces, ellos van a cumplir la responsabilidad social de esa empresa, empresarial. Mientras que la responsabilidad social corporativa aplica a empresas que tienen filiales, que existen otras empresas dentro de una. Es el caso de Yacimientos, por ejemplo. En Yacimientos existen 11 empresas al interior de Yacimientos. 11 grandes, además son grandes. En verdad, de esas unas 3 son grandes. La más grande se llama Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación, YPFB Corporación. Entonces, esta empresa encara responsabilidad social corporativa. La mayoría de los bancos, prácticamente todos los bancos, son corporaciones. En realidad unas 2 o 3 pequeñas financieras que ya son bancos, pero todavía no son corporaciones. Entonces, por ejemplo, una empresa como Visa, un banco como Visa, debe manejar unas 8 empresas. El banco es la unidad central empresarial, pero tiene 8 filiales. Es una corporación y en consecuencia ellas deben cumplir una responsabilidad social corporativa, no solamente de la empresa central, sino de todas las filiales. ¿Está bien? Entonces, esa es una particularidad. Entel es una corporación. En total son 3 empresas. ¿Está bien? Y así mientras les decía, los bancos, todos los bancos son 2, 3 o más empresas en algunos casos. Visa es una de las más grandes, otra grande es Banco Unión, otra de las grandes empresas, corporación, es el Banco Nacional, el Banco Santa Cruz, Banco Mercantil Santa Cruz, ¿no? Esas son empresas corporativas. Reitero, manejan varias empresas. Entonces, ya está acá. Entonces, entramos a los conceptos. Primero, la ética. Y aquí lo tienen ustedes, pueden revisar, repasar. En todo caso, si tienen algunas consultas en cualquier momento, yo tengo abierto el celular y en consecuencia también pueden hacerla a través del WhatsApp. La ética es la conducta del sujeto, de una persona. Su ética es una forma de ser, una forma de actuar. Tiene que ver con sus actitudes y conductas. Y esta conducta, estas actitudes, es de acuerdo a derechos y obligaciones de las personas en una comunidad, o sea, en una realidad concreta. No es la misma en todos los casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un país musulmán, los varones pueden tener más de una esposa, y es legítimo, legal. Es parte de su ética, modo de ser en esa realidad, ¿no es cierto? A diferencia de nuestra realidad, eso es un delito. No se puede conducir las normas y la costumbre nacional boliviana, el modo de ser del Estado boliviano, ¿cierto? Es que debe tener una esposa. Pero además, parte de la costumbre, del modo de ser, la ética, es que una pareja, por ejemplo, debe casarse. Es lo correcto, es lo ideal, es la forma de ser. Eso genera, esas relaciones generan derechos y obligaciones. Las normas, la constitución política del Estado establece los derechos y las obligaciones de todas las personas. Las bases fundamentales de la ética empresarial y la ética en general de un país están establecidas en la constitución política del Estado. Entonces, por ejemplo, parte de la ética en el Estado boliviano es la igualdad de las personas. La igualdad desde el punto de vista jurídico, legal, todas las personas somos iguales.
somos iguales como se señala en los avisos que están publicados, iguales ante la ley. Todos. No puede haber discriminación, exclusión. Varones, mujeres. Tenemos derechos, todos, por igual. Y obviamente también obligaciones. Sin embargo, hay otro criterio que es parte de la ética boliviana, el tema de la equidad. Es diferente de la igualdad. ¿Qué es la ética? Perdón, la equidad. La equidad, voy a resumir. La equidad es dar a cada quien, a cada persona, de acuerdo a su necesidad. ¿Sí? El Estado debe proveer como un buen padre de familia, y eso también ocurre en la familia, debe dar a cada uno de los sectores, ¿cierto?, a cada una de las comunidades en función de sus necesidades, a cada quien de acuerdo a su necesidad. ¿Está bien? Por ejemplo, hay escuelas fiscales, están para todos, pero en general van a los pobres. ¿Está bien? Esa educación es gratuita, pública, está dispuesta para todos, pero esencialmente van a los pobres, los que no pueden pagar pensiones. Otro ejemplo, este es mucho más real, el pago del bono Juancito Pinto obedece a una política de equidad. El bono Juancito Pinto se paga, como saben, a estudiantes de colegios fiscales y de convenio también se llama. Se paga a ellos un bono Juancito Pinto, ¿cierto? No se paga a estudiantes de colegios particulares. Entonces uno podría decir, ¿no es cierto? Podría decir que eso es injusto, realmente. Es más, es discriminatorio. Si da a unos y no da a otros, está excluyendo, ¿no es cierto? Discriminatorio. Así es. Solo que ahora sí, la política de equidad es discriminatoria, ¿no? Nada más que hay discriminación positiva y discriminación negativa. Tradicionalmente ha habido discriminación negativa, que implica que se beneficiaban siempre los que tenían más, en contra de los que tenían menos. Había una discriminación negativa. Se beneficiaban siempre los que tenían más. A diferencia, una discriminación positiva es que da el bono a estudiantes de colegios fiscales, estatales, en el área rural. Pero además, vean, tiene grandes ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que ha tenido, que tiene el bono Juancito Pinto? Primero, ha incrementado la matrícula de estudiantes. Muchos padres de familia, especialmente en el área rural, los han incluido, los han inscrito. Entonces se ha incrementado la matrícula. Entonces, el bono Juancito Pinto, un buen anzuelo para que muchos estudiantes se inscriban, como saben, en escuelas, en colegios, muchos que no estudian, especialmente mujercitas. Entonces, se ha incrementado la matrícula, un aspecto positivo. Más, otro, ha disminuido la deserción de estudiantes, ha disminuido la tasa de deserción, más estudiantes en escuelas, en colegios. Vean qué interesante, el bono ha sido un anzuelo. Pero además, vean, más beneficios. Resulta que ahora niños jóvenes están estudiando. Imagínense no estudiar, las mujercitas, no estudiar en el área rural. Ahora, realmente porque van a tener ingresos además. Más beneficios, les dan dinero en efectivo.
¿Eso qué implica? Incrementa la demanda en el Estado boliviano. Ellos van a consumir. Claro, han sido criticados el primer año aproximadamente porque les han dado el dinero y en menos de un día, en medio día, se lo han gastado. Los padres, algunos se lo han farreado. Sin embargo, ahora todos han internalizado, han empoderado. Los niños ya saben qué es su plata y saben a dónde van a destinar, para qué va a ser. Algunos inclusive para alimentos, listo, ¿no? Como dicen, todos los niños han comentado en la tele. Mi mamá dice que con esto vamos a comprar arroz y azúcar. Listo, ya está destinado. Van a comprar eso. Muchos dicen, no, es para mi guardapolvo, es para mi... Además vamos a comprar para mi hermanita. Listo. Esas son las ventajas. La discriminación positiva, la aplicación de política de equidad, ¿cierto? Es muy ético porque permite dar a los que no han tenido, a los excluidos. Esa es la ética social que prima en determinadas comunidades. Qué bueno que se dé. Claro, las políticas de equidad deben darse hasta cierto momento donde se igualen todos, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en donde se tiene que levantar el bono Juancito Pinto, o van a ser muy pocos a los que se les va a dar. ¿Está bien? Porque la mayoría o muchos ya van a tener ingresos tales que ya no requieran. ¿Está bien? Pero mientras haya pobres es buena medida. ¿Y qué implica eso? Es una ética de carácter social. Entonces, para eso trabajan también una serie de empresas públicas, porque generan excedentes, caso Entel, genera ganancias excedentes, ese dinero se va al TGN, Tesoro General, y permite redistribuirse para pagar el bono Juancito Pinto. Estoy poniendo unos ejemplos que permiten entender, ¿cierto?, no solamente la igualdad, la equidad, sino la ética que existe en cada una de ellas. Por ejemplo, no es ético discriminar dentro de una empresa. La discriminación que han tenido mujeres en particular y en la sociedad misma, en este país, han sido discriminados. Los indígenas, ni que se diga, o de ascendencia indígena. Como saben ustedes, en muchas empresas, entidades, por años no entraban a trabajar personas con ascendencia indígena o apellidos, como saben, ¿no es cierto? Uno apellidaba Quispe, Mamani, ¿no es cierto? Estaban excluidos, no tenían derechos. Esa es una comunidad antiética, ¿cierto? Para ampliar, he ampliado ahí, ¿cierto? Entonces, vean, y un poco más abajo está, la importancia de la ética en una comunidad, en una sociedad, por supuesto en una empresa. La ética implica un conjunto de principios y valores que se aplican para que haya equilibrio, para que sea un modo de conducirse, de actitudes, de conducta en una comunidad o en una empresa, tal que se pueda lograr los objetivos plenamente. Cuando hay discriminación no se puede constituir equipos de trabajo o los resultados son negativos. ¿Está bien? Entonces, reitero lo que está comentado, hemos puesto unos ejemplos para entender. La ética también es el estudio de la forma en que nuestras decisiones afectan a los demás. Claro, cuando se decide, por ejemplo, no contratar a empleados de ascendencia indígena, ¿no es cierto?, se está discriminando. Entonces, pero se ha tomado la decisión de esa manera, ¿cierto?, de excluir. Y está mal. Eso es una conducta antiética en una realidad como la nuestra hoy día. Hace 30, 50 años eso era normal. Es más, era normal, natural, que un sector de personas bien, por ejemplo, manejen el Estado. El resto estaba excluido y sabían, no, yo
qué sé yo, el manejo del Estado estaba destinado a los Sánchez de Lozada, no sé, pues, apellidos bien, ¿no? Quispe, Mamán, no, estaba prohibido. Bueno, como en Estados Unidos, por primera vez ha llegado un negro a la presidencia. Sin embargo, igual no le han dado mucha bola. ¿Está bien? Está cambiando la sociedad a nivel global y en nuestro país también. Tenemos un presidente indígena, ¿cierto? Ahora, que lo esté haciendo bien o mal, ese es otro tema, ¿cierto? Es ético que no exista corrupción, que la gestión, el gobierno sea transparente. No es ético que no sea transparente y que haya corrupción. ¿No es cierto? Decía, no es ético que una empresa cobre tarifas, precios muy elevados. O, vean, la banca hasta hace unos 7, 8 años no era ético, porque un usuario, una familia, ¿no es cierto?, quería prestarse dinero para comprar su vivienda, hacer su vivienda, comprar su departamento. Las tasas de interés estaban por encima del 15%, 15, 18, 20, inclusive en algún caso, ¿no es cierto?, más de 20%. Ha llegado este gobierno y ha regulado. Hoy día está créditos para vivienda hasta 70.000, creo, 5.5 tasa de interés. Es razonable y es una tasa de interés más ética. Que te cobren el doble o el triple. Hasta 90.000, creo, es 6% tasa de interés. Hasta $120.000 de crédito, tasa de interés 6.5%. Los bancos no querían aceptar, hasta que han aceptado. Producto de que primero ha empezado el Banco Unión, que es estatal, ha empezado a aplicar. Toditos han seguido porque había gran demanda. La gente tenía plata y quería comprar, construir, ¿no es cierto?, su vivienda. Necesitaba créditos y entonces a tasas de interés más o menos éticas. En realidad ahora podían bajar. Estoy viendo en un banco que ha bajado la tasa de interés, inclusive por debajo del 5.5. Fantástico. Está transparentando su gestión. Es muy ético. ¿Cuándo es ético? Una empresa. Cuando entiende, por ejemplo, un banco, entiende que su sociedad, su comunidad, los usuarios, si bien tienen ingresos, no necesariamente tienen la gran plata para pagar 15, 20% de tasas de interés. Una empresa razonable, ética, es que cobre una tasa de interés aceptable. La tasa de interés es el precio que le ponen a la otorgación de un crédito. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué importante es la ética y la responsabilidad social, que permite transparencia en la comunidad de empresas con ciudadanos, con usuarios, con clientes. Genera calidad, genera confianza. Es más, la comunidad va a defender a algunas empresas. Por ejemplo, hay algunas empresas que apoyan actividades sociales, de salud, de educación, construyen parques, plazas, ¿no es cierto? Cuidan el medio ambiente. Entonces, eso es conocido por la comunidad y entonces la comunidad defiende a las empresas. Hay una confianza. Entonces se mejora la calidad de las relaciones con la comunidad. ¿Está bien? Qué importante, ¿no? Y al interior de las empresas también, la transparencia, es decir, que les paguen sueldos adecuados. Si han ganado más allá, lo que deben hacer es distribuir y redistribuir bonos. Algunos bancos lo hacían, lo hacen, no todos. Los socios hay usureros, ¿no? Les interesa ganar la gran plata y listo, no, ni siquiera sus empleados les pagan bien. Lamentable. Entonces, parte de la ética empresarial es con el usuario, con el cliente interno, con sus trabajadores. Entonces se identifiquen, les den buenas condiciones laborales, buen sueldo.
¿cierto? Claro, a la medida de las posibilidades de la empresa y en función de las ganancias, las utilidades. Entonces, las empresas, como señalo acá, las empresas logran no solamente legalidad, sino legitimidad. Se legitiman con sus trabajadores, con la comunidad. Brevemente, hagamos un repaso histórico del desarrollo de la responsabilidad social empresarial. En nuestro país estamos en pañales, estamos empezando. Bueno, data de hace unas 2 décadas aproximadamente, pero muy poco hemos avanzado. A diferencia de nuestros países desarrollados, data de hace más de un siglo, ¿no? Bien, entonces se señala, y los libros, ojo, algo que es importante. La próxima sesión solo va a ser de foro. Vamos a ver, y hoy día mismo podríamos adelantar, pero veamos. El libro oficial que tenemos, libro de administración, y voy a reiterar, son de obligatoria lectura, parte del contenido oficial, es ese libro. Concretamente los capítulos 1 que hemos desarrollado y el capítulo 4. En el capítulo 4 se encuentran estos antecedentes muy resumidos acá. En el mismo se señala que ya a finales del siglo XIX, se ha dado el siglo XIX, ha sido el siglo de la revolución industrial. Empezaba en salida del siglo XVIII, pero en el siglo XIX ha sido tremendo desarrollo, ¿cierto? Y se han gestado muchas empresas, especialmente en Europa. La revolución industrial ha empezado en Europa, en particular en Inglaterra. Luego Alemania, Francia, algunos de los países más grandes que han desarrollado, ¿no es cierto?, y han transformado con base en esta revolución industrial. Pero la revolución industrial ha implicado generar empresas. Estas empresas, lo primero que se ha hecho, bueno, antes, en el siglo XVIII y XIX, las gentes trabajaban en 10, 12, 16 horas por día trabajaban. Y era legal, oficial, grave, ¿no es cierto? Entonces, las empresas de alguna manera cuidaban a algunos empleados, proveyéndoles, en algún caso, viviendas. Algunos requisitos cumplían de bienestar de los trabajadores en cuanto a su salud, higiene, ¿no? La empresa ha empezado a proveer servicios a los trabajadores. Y en su caso, acciones de caridad. Son las primeras actividades, acciones que daban los trabajadores, ¿no es cierto? Se ha empezado a gestar la responsabilidad social. Primero con los trabajadores. Con la comunidad no, las empresas también se estaban iniciando su desarrollo. Ya en el siglo XX han tenido fuerte desarrollo. ¿Está bien? En el siglo XX, un desarrollo fuerte de las empresas, de las ciudades, de los países, ¿no? Entonces, de esas tareas iniciales de apoyo en vivienda, bienestar de trabajadores, se han desarrollado actividades, como se señala en la diapositiva, filantrópicas, ¿no? Tareas humanistas para determinadas acciones en la comunidad, porque la comunidad, por ejemplo, se había inundado, entonces algunas empresas apoyaban en las campañas para rescatar, salvar, ¿no es cierto?, y apoyar físicamente a sectores, ciudades, barrios, ciudades, ¿no? O de tempestades, o de plagas, o temas de salud, o construcción o apoyo en la construcción de algunas carreteras, caminos, avenidas, calles, plazas. ¿Está bien? Entonces,
La mirada de las empresas ha pasado de lo interior de la empresa hacia su entorno, ¿sí? Claro, eran esporádicas, no tenían como estrategia, no tenían como programa, algo dado para cada año, no, nada. Eran de carácter filantrópico, ocurría un problema y entonces apoyaban, casi como un desprendimiento de los socios, dueños de la empresa, apoyaban. Entonces, ya en el siglo XX, a mediados, cuando las empresas se habían a mediados, ¿cierto?, del siglo XX, pucha, un gran desarrollo de las empresas. Luego de la Primera y en particular la Segunda Guerra Mundial, un gran desarrollo de las empresas. Empresas millonarias. Y entonces el gobierno ha empezado a regularlas. Además, la comunidad exigía cómo a costa de esa comunidad se convertían las empresas en millonarias. Sin embargo, no aportaban nada a la comunidad. Entonces, se han ido gestando una serie de organismos, como se señala, comisiones, para poder regular y generar una relación adecuada, idónea, entre las empresas y las comunidades, ¿no? De tal manera que las empresas puedan resolver algunos problemas de desempleo, de exclusión social, de solución, lo que antes había comentado, solución de problemas, ¿no?, físicos, inundaciones, etcétera, en el municipio, en las comunidades allá donde operan las empresas. ¿Está bien? Entonces, poco a poco se ha ido haciendo un desarrollo fuerte de regulaciones, de normas, para que las empresas puedan coadyuvar, apoyar, y se ha gestado la responsabilidad social, empresarial. Ha ido cambiando la ética empresarial entonces, que debería velar por un conjunto de interesados o relacionados con la empresa. Vean, la empresa debe responder a los socios, a los dueños, a los accionistas, ¿no es cierto? Son un conjunto. Los socios, los dueños pueden ser dos, tres, los mayoritarios, pero hay una serie de otros, ¿no es cierto?, asociados, socios, eh, que son parte, pero que los que tienen la mayoría de las acciones tomaban decisiones. Pero la empresa debería responder también a estos requerimientos de los inversores, de los otros accionistas. También la empresa debe responder al trabajo que realizan dentro de la empresa ejecutivos, profesionales, trabajadores, ¿no es cierto? Deben darles espacios adecuados, sitios de trabajo, puestos de trabajo, que físicamente deben responder a sus requerimientos para un desempeño adecuado. Los salarios que respondan al esfuerzo, al trabajo que realizan, y que haya estructuras, escalas salariales ajustadas a las características de la empresa, de sus ingresos, del esfuerzo realizado. ¿Está bien? Entonces, se ha ido generando, se ha ido desarrollando estos criterios y además se han gestado, se han generado leyes generales, normas de trabajo, ley general, para nuestro país, ley general del trabajo, que ha surgido allá en los 1960, ¿no es cierto? Hace más de 50 años tiene nuestra ley, lamentablemente no está actualizada. En países desarrollados, a principios del siglo XX se han desarrollado, se han generado normas en beneficio de los trabajadores. Y se han generado también una serie de normas para justamente la responsabilidad social empresarial. Entonces vean que se sean, desde los años 90 ya los conceptos se han ido consolidando, han evolucionado y se han generalizado, globalizado, ¿cierto? Y se han ido aplicando en diferentes países. Más todavía en aplicándose a empresas transnacionales. Se daban cuenta empresas como Ford, Toyota, Sony, Burger, McDonald's, empresas transnacionales que sabían cómo ganar plata, se iban a otros países
y ganaban la plata, había que regularlas y controlarlas, ¿cierto? Para que tengan un mínimo de responsabilidad. En nuestro país todavía estamos, decía, en pañales. Recién está empezando, se está aplicando, ya en realidad algunos años, pero hay que sistematizar y que todos apliquen políticas, programas, estrategias de responsabilidad social, empresarial o corporativa. ¿Está bien? Sin embargo, hay un tema central. Se llama el dilema de la ética. Un tema central en lo que hace a la ética y la responsabilidad social. No necesariamente los propietarios dueños de empresas, ¿no es cierto?, tienen una orientación de beneficio a la comunidad. No siempre se identifican. Están orientados a la acumulación, con una visión individualista. No les importa el resto. Claro, puede haber una empresa, 2, 3, 5 o más socios. Cada uno vela sus intereses. Quiere maximizar sus utilidades de la inversión realizada. No le interesa mucho la comunidad, aunque se le estén exigiendo. En algún caso, cuando ya muchos les molestan, es como una dádiva. Otorgan, ¿no es cierto?, algún criterio, algún apoyo, recursos, ¿no es cierto?, para la comunidad, para apoyar a sus mismos trabajadores, inclusive. Entonces, la orientación a maximizar sus ganancias, su naturaleza del inversor, del capitalista, ¿cierto? Y a través de tener gran presencia económica y no identificarse con la comunidad, al final influyen políticamente. Qué graves. El dilema dice, las empresas nacionales, empresas especialmente grandes o multinacionales, son tan poderosas que es peligroso que se inmiscuyan en temas sociales o políticos. No debieran, sin embargo lo hacen. O cuando no lo hacen, solo se dedican a acumular, no se meten en la política, se dedican a acumular riqueza. Si alguien les quiere controlar, ¿cierto?, estos pueden pagar, coimear. Es decir, difícil salvarse de una acción en función de sus intereses de los ricachos, para decirlo así, de los dueños de empresa. No les interesa mucho, ¿no? Alguna acción filantrópica, poco más, dando limosna a la comunidad, a algún sector, ¿cierto?, de la tanta riqueza que tiene tanto dinero, son centavos, limosnas, o conceden algunos cientos de miles de dólares, son centavos para ellos. Cuando tienen que influir políticamente lo van a hacer. El dilema de la ética es, no es posible con estos ricachos. Si solamente no se meten en la política, solamente se dedican a su negocio, cualquier rato pueden influir. Y el hecho de ser rico y no tener consideración con su comunidad es antiético. Y en algún caso influye directamente. Como sabemos, muchos empresarios en nuestro país se han metido a la política y han ganado más plata. Qué antiético grave el sector. Siempre hay el riesgo en consecuencia. ¿Está bien? Decía en una diapositiva, como la que están viendo, la parte inferior dice, cultiva ética y cosecha desarrollo. En realidad dice, a las empresas que van a tener un desempeño ético en una comunidad, en una ciudad, les va a ir mejor, ¿cierto? En otros casos, no, la comunidad quiere deshacerse de aquellos que engordan, se enriquecen a costa de esa comunidad y no dejan nada para su comunidad. Y de esta manera también esto del dilema de la ética. Cuando actuamos bien,
gana nuestro espíritu, se desarrolla nuestra espiritualidad. Cuando actuamos mal, gana nuestro ego. De esa manera se ve esta foto, ¿no es cierto? Aquí parece un paladín de la ética, pero como estamos viendo, nada ético, su conducta, su actitud, puede aplastar a personas, a sectores, no les interesa. Si recuerdan, algunos empresarios han entrado a gobernar el país y se han sacado la plata. Veían cómo se sacaba del Banco Central dinero que aparecía. Con maletines se iba al Congreso para que aprueben una ley. Les daban dinero. Puta, qué antiético. Complicado, ¿no? Entonces, a diferencia de otras comunidades, otras sociedades pueden ser totalmente diferentes. Algunas sociedades, algunos países, empresas son totalmente éticas, transparentes. Entonces acá hay una reflexión y una cita al pensamiento oriental, ¿no? Que señala, una sociedad es estable, no va a haber conflictos, paros, huelgas, conflictos de carácter social, cuando hay mayor igualdad económica, social, ¿no es cierto? Es decir, inclusiva, incluyente, no discriminatoria, donde la torta se distribuye más o menos equitativamente para todos. Cuando hay desigualdades, no hay estabilidad realmente, y entonces si uno aplicara eso. Otro aspecto que viene del pensamiento y comportamiento orientales, la familia es el fundamento. Si en la familia está bien, si en la familia se aplican los criterios de igualdad y de equidad adecuadamente, la sociedad va a funcionar también así. El ejemplo, el prototipo fundamental de una sociedad estable en desarrollo es la familia. Ahí sí hay que enseñar estos criterios, ¿no es cierto? Sin embargo, lamentablemente en algunas familias se enseña discriminación, se aplican los traumas que han heredado, prejuicios, estereotipos. ¿Recuerdan alguna familia? A veces ambos quieren, mi hijito tiene que ser varón, el primer hijo. Nace mujercita, listo, ya está casi desdichado. Qué complicado, qué difícil. Las mujeres no tienen el mismo tratamiento, las mismas condiciones que el varón. Es más, hay mamás que son machistas. ¿No es cierto? Qué grave. Hay familias que dicen, bueno, ha nacido su hijo o su hijita, listo. Entonces empieza a discriminar. Se establece con quién debe jugar, con quién debe compartir, con quién no. Entonces, en la familia es donde ocurre estas conductas de discriminación, de exclusión. También dicen, no te puedes meter con estas personas. No permiten que se relacionen. Aunque ellos están jugando, ya después viene hasta que, bueno, están jugando varios niños, niñas, hasta que vienen los papás, los discriminan, que no se debe meter con tal o con cual. Y a veces se niegan, ahí está, tu padre tiene la culpa por meterte a este kinder, a esta escuela. Deberíamos estar en esta otra escuela. El padre o la madre. Pucha, en la familia es donde se enseña, se aprende conductas antiéticas. Qué grave. Tremendo los sexuales. En ese sentido, la conducta virtuosa, ética, consiste en dar a otros el mismo trato que nos gustaría que nos dieran. Eso es ético. Sin discriminación, sin exclusiones. Finalmente, y de esta manera las personas deben tratar de adquirir habilidades, conocimientos, trabajar arduamente en función de sus requerimientos, ser racionales en los gastos, pacientes, perseverantes.
Estos y muchos otros principios y valores, si se aplicaran plenamente, tendríamos otras comunidades, otras familias, otro tipo de escuelas, empresas, organizaciones, entidades. ¿Está bien? Por hoy podríamos quedar acá. La próxima sesión vamos a intercambiar criterios sobre las empresas, las organizaciones, el manejo, la administración y estos criterios de ética, que están contenidos, reitero, en el capítulo 1 y 4 del libro que hemos citado y que lo tienen ustedes. Además, por favor, les he dado la instrucción del trabajo que hay que hacer sobre el video, que mañana ustedes van a ver, va a estar en la plataforma. ¿Está bien? Por hoy podríamos quedar acá. Finalmente, aunque esto vamos a verlo la próxima clase, quiero rescatar, con un comportamiento ético se crea confianza. Claro que sí. Buenas noches.